En este video vamos a hablar del bochornoso momento que se vivió esta semana en el Congreso de la República por parte del congresista Miguel Polo Polo. Y lo primero que hay que decir es que una de las principales tareas de Iván Duque cuando llegó a la presidencia fue presentar unas objeciones para tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente porque ellos sabían qué era lo que se venía, cuáles eran las investigaciones que se iban a hacer. Y gracias a Dios que Iván Duque no pudo tumbar a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque por eso es que tenemos muchos datos hoy en día. Vamos a tratar de mostrarle con pedagogía a esas personas que todavía niegan a los falsos positivos, que fue una realidad, que están los procesos, que ahí están las víctimas. Y también hay que decir que los magistrados fueron amenazados antes de hacer estas audiencias, que ahorita vamos a ver una parte de una audiencia de esas, vamos a ver el testimonio de una madre y primero que todo vamos a ver cómo fue que llegaron estas botas al Congreso de la República. Nosotros fuimos por la invitación de Agustín, que él trabajó también con nosotros en la JEP y también fue el jefe de la UNEP, que es de la protección, sí. Y pues como hicieron cambio también en la JEP, entonces nosotros no sabíamos a dónde él estaba trabajando. Cuando nos ubicó, dijo, mis chinitas las necesito aquí, yo estoy en el Congreso. Yo dije, wow. Entonces dijo, para que traigan las botas y hacemos una exposición. Pues nosotros fuimos porque él nos dijo, bueno, tal día yo les aviso. Y pues se llegó ese día y entonces entramos y nos dijeron en dónde se podían exponer. Pero ese día llovió todo el día. Bueno, sin embargo, nosotros lo hicimos porque pues el señor Agustín dijo, háganle, vayan para allá que yo ya, bueno, y él tenía su personal que nos estaba ayudando y fuimos a exponerlas, pero normal, como cualquier exposición en una universidad o algo así, pero ni imaginar. Eh, Cuando entonces nosotros pensamos que era solo por el rato y que nos las podíamos llevar, dijo, no, déjalas aquí. Como eso fue un miércoles, dijo, déjelas aquí y yo se las envío, bueno, ahí miramos cómo hacemos para que las recojan. Y pues efectivamente así pasó y cuando nos fuimos a salir, nosotros miramos a botas y empezó a llover que como que nos dolía, como que era como algo de nosotras que se estaba mojando, decía, ay, no, no quiero que las se mojen, de pronto el agua bueno, las daña o se les quita el mensaje que cada bota tiene, pero sin embargo digo, no, déjelas ahí. Pues Bueno, entonces lo primero que hay que decirle a las personas que se niegan a aceptar los falsos positivos en Colombia es que esto se debe saber en todo Colombia para que un acto terrorífico como esto no vuelva a suceder en la historia de Colombia. Lo que hay que decir es que estas madres, esas botas fue lo que les quedó después de que encontraron a sus hijos muertos y con camuflados, con botas al revés, con armas, inclusive personas que jamás en la vida habían manejado un arma. Decir que estas botas fue lo que le quedó a estas personas y como ella lo dice ahí, esas botas las tienen con cariño, inclusive las pintaron, las decoraron, porque ese fue el recuerdo que les quedó de este oscuro momento. Entonces, de esta manera es que llegan estas botas al Congreso de la República. Vamos a escuchar el caso de esta mujer de Soacha, cómo fue que pasó el suceso de su hijo. Vamos a escuchar con mucha atención. pues cuando llegaba el fin de semana es que nosotros viendo ese, yo no me había dado cuenta y una compañera me dice, Gloria, mira lo que pasó. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y miramos el video y efectivamente, wow, yo sentí como que algo nos hubiera, como que nos estuvieran cacheteando, no sé, y más la manera como él se dirigió a nosotras, que éramos campesinas, y luego que tiene que ver que seamos campesinas. Nosotros a mucho honor, la mayoría somos campesinas, y a mí no me da. Y Polo Polo como todo un clasista, como creyéndose de la élite que no es y que jamás lo será, que viene de una familia pobre, que viene de un sector de Colombia olvidado por los mismos gobiernos a los que él defiende, viene a tratar a esas personas de campesinas, mejor dicho, como creyéndose de la alta, algo que no es y jamás será este cabeza hueca e ignorante Polo Polo. La pena decir de dónde soy. Bueno, y lo que más dolió fue también diciendo que le diéramos como la lista
que bueno, si él iba a hacer eso y si quería hablar, yo lo vi así, que él quería que le diéramos la lista con nombres, con todo, mejor dicho, todo él, pero si él habló de la JEP, de la Comisión de la Verdad y todo eso, pues allá deben tener, son los 6.400 que están registrados. Entonces, para dar una primicia en este video, ayer en Señal Investigativa de Señal Colombia y la revista Raya dieron una primicia, y es que el jueves de esta semana la JEP va a revelarle el listado de todas esas personas uno a uno, con nombre, cédula y las víctimas que son sus familiares. También se dice que se va a revelar más casos, porque el de 6.402 fue una cifra pues que se dio en una investigación someramente, se puede decir que por encima, pero según dicen los mismos magistrados de la G, son más casos, y hay que recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe hubieron más de 10.000 desaparecidos, que posiblemente haya muchos falsos positivos ahí también, pero que faltan muchas investigaciones por hacerse. Bueno, lo más triste es que yo tenía, al reclutador era mi vecino, vivía a 4 cuadras de la casa, él lo sacaron de la casa. Pues y salió precisamente, se lo llevaron un 6 de febrero del 2008 desde la casa. Ese día yo salí, yo llegué del trabajo porque yo estaba trabajando en una fábrica y pues tenía turno en la noche. Yo llegué y lo primero que vi en la mesa fue una hoja de vida y él estaba bien arreglado y perfumado porque eso sí era todo creído y se daba palmadas en la mejilla y llegaba y decía, mami, siento que yo estoy lindo. Pero como lo perseguían tanto la chica, yo dije, ay, usted como que tienes un arrocito en bajo. Pero ni imagina que él se iba a ir. Y cuando yo estaba hablando con él, golpearon en la ventana y preciso llegó ese señor. Yo ya lo había visto, pero él me caía mal. No sé, como intuición de mamá, digo yo. Entonces yo dije, eh, y golpeó, yo abrí la puerta y el señor dijo, ay, ¿está Daniel? Yo le dije, no, él no está porque me caía mal y para qué preguntaba por él. Y entonces Daniel estaba detrás mío y dice, mami, me puso la mano acá, dice, mami, ¿para qué me niegas si con él es que yo me voy? Yo dije, ¿con él? ¿Por qué con él? Dijo, mami, usted está tratando mal a él, con él es que yo voy a ir a llevar la hoja de vida y usted habla mal de él y ni siquiera lo conoce. Yo dije, precisamente, uno como mamá tiene su intuición. Bueno, entonces yo me entré porque estaba como que no me cayó bien la noticia. Entonces ellos empezaron como a susurrar. Yo creo que era coordinando a qué hora salían y todo. Y él se devolvió y desayunamos porque él ya tenía el desayuno hecho. Y entonces nos pusimos yo le dije, y Daniel, ¿usted por qué tiene tanto afán de conseguir trabajo? ¿Por qué no espera? Yo ya hablé con mis compañeros y créame que yo le voy a ayudar. Dijo, no, mami, eso ya está listo, no es no ir y llevar la hoja de vida y el Señor me va a acompañar. Yo dije, ¿cuál Señor? Ese Señor, no, ¿por qué con él? Y entonces dijo, no se preocupe, mami, que yo por la tarde yo ya estoy aquí, porque tampoco sabía para dónde, ni qué era lo que le había dicho, ni nada. Y así, efectivamente, nos sentamos a desayunar y él dijo, mami, tranquila, acuéstese a dormir, que ahí quedó algo adelantado para el almuerzo de las hermanitas, porque estudiaban allá, entonces yo tenía que mirar el almuerzo para yo poder dormir un rato. Y él se sentó, colocó la cabeza aquí en mi regazo y me dijo, mami, dame la bendición. O sea, él tenía mucho afán de salir, de irse. Entonces sí, y yo le dije, papi, pero ¿por qué? Yo era como, cójalo y cójalo, no quería dejarlo ir. Y entonces dijo, mire, yo no le mantengo diciendo que lo amo y ni nada, pero yo voy a hacer esto para que usted no trabaje más, para yo hacerme cargo de los gastos de la casa. Yo dije, no se afane, que donde comen dos, comemos tres. Y entonces, la despedida, nunca imaginé que ese era el último desayuno que íbamos a compartir con él. Y lo acompañé hasta la puerta. Sin embargo, yo lo jalaba, yo decía como que no, no lleve esa hoja de vida, quería era como romperle esa hoja para que no se fuera. Y no, ahí efectivamente se fueron un miércoles. Y fue tan descarado este señor que el sábado llegó a la casa a preguntar por Daniel, sabiendo ya lo que había pasado con él. Y pues yo que iba a saber que era mi vecino, porque eso me enteré fue después. Y nos miraba cuando nosotros estábamos en la búsqueda y era como una sonrisa de oreja a oreja y agachaba la cabeza. Y el día que él preguntó por mi hijo, salió una de mis hijas, la mayor, dijo, ¿y usted por qué viene a preguntar por Daniel viendo que usted fue la que se lo llevó? Y así pasó el tiempo, yo duré 8 meses buscándolo y ¿Ahí lo llevaron a dónde? a Ocaña, apareció Él en es, Ocaña. él es uno de los muertos de Ocaña. Fueron varios muchachos, ¿no? Sí, En Ocaña, ¿no? en varios. ¿Se los llevaban engañados de qué manera? Lo mismo, casi a todos con Engañados. trabajo.
que era para trabajar. Sí. Entonces, lo primero que hay que decir es qué tiene uno en la cabeza para hacer el acto terrorífico ignorante que hizo Polo Polo en el Congreso de la República. Y hay que decir que Polo Polo es el resultado de esa derecha salvaje que se ha criado en Colombia. Esa derecha salvaje que siempre busca eliminar al que piensa distinto. Polo Polo es ese monstruo que viene de allá a la derecha, que puede tener uno en la cabeza para uno escuchar una historia de esas como la que nos está contando aquí una de las víctimas de Soacha. Y las boticas, que fue lo único que les quedó, que las pintaron, las decoraron, las llevaron al Congreso en un acto simbólico. Y llega este ignorante de Polo Polo y hace eso con estas botas. Por ahí dicen que la única forma de que Polo Polo pierda la curul puede ser por este caso, porque por los otros no, pero por este sí, porque es mejor dicho, la misma señora decía que es como si hubieran revivido el hijo y este ignorante los hubiera vuelto a matar, prácticamente fue lo que dijo. Entonces ahora vamos a escuchar una de las declaraciones de uno de los militares que participó en estos falsos positivos. Los hechos a los que yo me refiero son los hechos ocurridos aquí en Dabeiba. Desde que yo llegué trasladado al municipio de Dabeiba, nosotros estigmatizábamos y señalamos la población civil como guerrilleros. Para la orden de los comandantes era acabar con la guerrilla, costara lo que costara, al punto que en la parte rural, todo el que vistiera de negro o todo el que vistiera de blanco y negro era guerrillero y tenía que morirse, porque no nos contaban capturas, sino la orden era extinguirlos, erradicarlos, asesinarlos. Es el caso del señor Edinson Alexander Lescano Hurtado. Se puede evidenciar que un momento. Nosotros, el ejército, irrumpimos en la vivienda del señor Lescano, donde iniciamos a sacar las personas de la vivienda ilegalmente. Los maltratamos de obra, de palabra, los golpeamos contra una casa y solo vi el espaldar de una persona que se entró a la casa. Yo en ese momento tenía que haber detenido la tropa, investigar, entrar a preguntar, pero claro, como yo estaba pensando en el orgullo mío, en el honor, en lo que yo tenía que ganar por ser oficial para ascender y para cumplir las órdenes, no hice así. Llegué a la casa y empezamos a dispararle repentinamente, todos, contra la casa. Después, sin importar eso, sacamos las personas ilegalmente de su vivienda, de su privacidad, sin preguntar. En ese momento, yo hablé con un señor que estaba ahí y yo le pregunté, porque yo estaba tras unas personas y pensé que esas personas se habían ocultado o se habían entrado a la casa. El señor me dijo, del momento el señor Lescano no coincidía con el episodio de lo que estábamos viviendo. Supuestamente él era un guerrillero. ¿Qué pasó? Yo me llevé las personas y en el camino una señora me dijo a mí, él es hijo mío. Yo pensé, no me puse, sí, fui desquiteado, no pensé en el daño que yo podía causar o en la credibilidad de las personas, porque pensé que de pronto esa señora estaba encubriendo, porque como teníamos a todo el mundo estigmatizado. ¿Qué sucedió? La persona, nos llevamos allá, llamé al comandante del batallón
Le comenté lo que estaba sucediendo y él me dio la orden y yo la cumplí y asesinamos al señor Edison Alexander Lescano Hurtado. Eso sucedió el 18 de mayo del 2002. De verdad que es muy lamentable uno escuchar esas cosas por parte de los militares. Escuchamos a la víctima y escuchamos al victimario. Y mientras estas cosas sucedían, hay que recordar que esto no empezó tampoco en el gobierno de Álvaro Uribe, sino que eso venía desde el gobierno de Andrés Pastrana. Y Álvaro Uribe fue el que lo intensificó, lo implementó en Antioquia y lo intensificó en todo el país. Nada más en Antioquia fueron 1.613 falsos positivos, que fue el departamento con más víctimas, que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia y esa fue la manera de demostrar el amor que tenía por Antioquia, siendo el departamento con más víctimas. Entonces, mientras estas cosas sucedían, esto era lo que decía Álvaro Uribe Vélez a los medios públicos. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Y otra de las cosas que decía Álvaro Uribe Vélez era que como la Jurisdicción Especial para la Paz, si decían la verdad, es decir, si aceptaban, no iban a ir a la cárcel, que entonces todos los militares empezaron a decir mentiras y a decir que sí habían cometido esos falsos positivos, pero que eso no era verdad, que eso lo hicieron que los militares confesaron eso, era porque les iban a dar beneficios, pero que eso no había sido verdad. Esa era otra de las cosas que decía Álvaro Uribe Vélez. Entonces, después de haber escuchado a la víctima, después de haber escuchado al victimario, después de haberles contado cómo fue que llegaron estas botas al Congreso, llega este energúmeno de Miguel Polo Polo y vamos a ver qué fue lo que hizo este ignorante. Esta foto la vamos a mostrar no por estigmatizar ni por decir nada malo, sino que esta foto revela de dónde viene Miguel Polo Polo. Que inclusive hay que decir que se hizo pasar como miembro de una comunidad indígena para que pudiera recibir una beca en una universidad pública. Primero se hizo pasar como miembro de una comunidad indígena para recibir una beca para poder estudiar en una universidad pública. Y después se hizo pasar por ser miembro de una comunidad afrodescendiente para acceder a la curul en la que está hoy en día, que inclusive las mismas personas que le dieron el aval hoy en día no están de acuerdo con lo que está haciendo Miguel Polo Polo y lo tienen demandado y denunciado y le quitaron ese aval con el que fue elegido. Señor Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, le había pagado a más de 10.000 ciclistas para que gritaran en un evento "Fuera Petro". Entonces al cabeza hueca Miguel Polo Polo, como él no entiende nada de lo que se dice, hay que decirle que no fue que les pagaron 1,5 millones para que fueran a gritar Petro fuera o fuera Petro. Que lo que él está diciendo es que estas personas de la élite de Medellín pagaron 1,5 millones de pesos para poder ir a correr con Rigoberto y llegar ahí y ponerse a gritar fuera Petro. Es lamentable y es la oposición supuestamente inteligente que tenemos en Colombia. Entonces él no está diciendo que les pagaron 1,5 millones por gritar eso, sino que ellos pagar esa plata para llegar ahí a hacer eso es definitivamente el odio que destila la derecha en Colombia. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso Social, la Plaza Rafael Núñez, para poner estas botas, haciendo apología a los 6.400? Oiga, ¿quién le habrá pagado a esos campesinos? Y les acabo de mostrar una foto de él, de dónde viene. Este man, ¿de dónde es que se cree? Este man se cree de piel blanca, de sangre azul. Viene de una familia pobre, padre y madre primos, por eso es que es Miguel Polo Polo, primos hermanos. Familia pobre. Y hace este acto tan bochornoso nada más para agradarle a esas élites mafiosas y asesinas. De verdad que es lamentable. Y yo no sé qué tiene que tener uno en la cabeza para aplaudir un acto como estos. 2 falsos positivos
que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estos tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. Entonces al ignorante Miguel Polo Polo hay que decirle que esté pendiente que el día jueves 28 de noviembre la JEP va a revelar los nombres uno a uno para que crea, para que deje de ser tan ignorante, para que deje de ser tan estúpido, porque eso es lo que es un cabeza hueca, que no entiende nada. Yo no sé cómo es que votan por un personaje como esos. Pues a uno no le cae en la cabeza que una persona con una mente tan retorcida pueda ser aplaudido. Por esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Pero ¿sabe cuáles datos si son reales y qué cifras? Entonces, después de lo que les acaba de mostrar, el testimonio de una víctima de cómo se llevaron a su hijo, cómo lo engañaron y cómo lo asesinaron, después de haberles mostrado el testimonio de un militar diciendo y aceptando que esto fue verdad, este miserable e ignorante, ¿cómo es que se le ocurre hacer esto? Y las madres que aún todavía están llorando a sus hijos, que como nos decía la madre ahorita, que cuando dejaron las botas ahí al ver que estaba lloviendo, que ellas sentían como si hubieran dejado un pedazo de ellas ahí. Y este estúpido llega y hace esto. Y eso es lo que le gusta a la derecha, eso es lo que alaba a la derecha. Es realmente lamentable la discusión política que hay en la derecha. Sí están respaldadas. El número de niños reclutados por la guerrilla de la FARC, muchos de ellos asesinados, otros violados y que los colocaron a abortar en contra de su voluntad. Entonces al ignorante de Polo Polo hay que decirle que por eso se está tratando de hacer la paz en Colombia, para que esto no vuelva a pasar en Colombia, que gracias a Dios que él no fue uno de esos falsos positivos y que él no fue uno de estos niños reclutados gracias a los gobiernos que él apoya, porque no han hecho nada para detener eso. Gobernaron 30 años y antes todas estas bandas y hasta las mismas guerrillas está demostrado que hasta las guerrillas trabajaron de la mano con la derecha colombiana para hacer plata por medio del narcotráfico, como lo sabemos. Este señor es tan ignorante que no entiende eso, que no entiende que si se está tratando de hacer la paz es para que eso no pase, para que esas cosas queden en el pasado, que si se está entregando tierras y se está llegando con inversión y con la fuerza pública es para que estas cosas no pasen. Recordemos que en el Plateado, en Cauca, este corredor del narcotráfico, estuvieron estos grupos delinquiendo tranquilamente a lo largo de todos los gobiernos. Y tuvo que llegar este gobierno y meterse allá, porque si habla de niños reclutados, ¿por qué no le recrimina eso a los partidos políticos que él apoya cuando ellos han sido los que han gobernado toda la historia de Colombia? Porque es primera vez que llega un gobierno de izquierda. O sea que la derecha ha gobernado siempre y ellos son realmente los causantes de que hayan sucedido todos esos casos. Número de policías militares masacrados por el terrorismo de la guerrilla de izquierda en este país. Al ignorante de Polo Polo también hay que decirle que llevar a los militares a cometer estos actos no es dignificar la fuerza pública. Que darles el 30% de un salario mínimo no es dignificar la fuerza pública. Que darles salchicha con arroz y agua no es dignificar la fuerza pública, que es todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que está tratando de subirles el salario a un salario mínimo, que la comida se les aumentó más de un 16% y ahora es que verdaderamente la fuerza pública se está alimentando bien, que ahora los militares pueden estudiar gratuitamente pagados por el Estado y no simplemente que los únicos que pueden llegar a altos cargos son los corruptos, los que tienen rosca y los que les dan la plata para que puedan ascender, sino que ahora cualquier militar puede estudiar gratuitamente y llegar a ser general de la República. También hay que decir que se está creando un club para los militares. Eso es verdaderamente dignificar la fuerza pública y llevarla a enlazar una conversación amable con los territorios, no llegar dando gatillo como están acostumbrados ellos, que también se ha dicho que la fuerza pública está recuperando la credibilidad en estos sectores rurales. Y los 154 líderes sociales que han sido asesinados nada más este año durante su gobierno. Hoy, en el Cauca, fue asesinado el número 154. Entonces al ignorante de Polo Polo hay que decirle que porque es que asesinan a los líderes sociales en Colombia.
y no empezaron en este gobierno. Y es muy sencillo, los líderes sociales siguen siendo asesinados porque en las alcaldías y gobernaciones sigue gobernando el uribismo. ¿Por qué está en juicio el general Montoya? Porque muchos militares dicen y los sectores de las comunidades dicen que este personaje estuvo aliado con el clan del Golfo, que siempre ha estado aliado con los paramilitares. ¿Y por qué asesinan los líderes sociales? Porque denuncian a esos políticos que hacen parte de ese sector corrupto de la derecha. Por eso es que siguen los asesinatos de líderes sociales. Porque la fiscalía no ha hecho nada. Porque la fiscalía se les han mostrado las pruebas. Inclusive se les ha dicho antes de que asesinen a un líder. Se les ha dicho antes de que lo asesinen y aún así no hacen nada. Y por eso es que sigue la muerte de estos líderes sociales. Es la única razón por la que siguen asesinando líderes sociales, porque son los que denuncian en los territorios, porque son los que están protegiendo el medio ambiente, porque son los que están pensando en la población y como a los políticos corruptos esto no les sirve, por eso es que siguen siendo asesinados. Porque los clanes políticos, clan del Golfo, paramilitares, disidencias y hasta el mismo ELN trabajan con minerías. Trabajan aliados de la derecha en Colombia, que como hemos visto en este gobierno es donde están apareciendo estos capos invisibles que son supuestos empresarios y que a muchos de ellos ya inclusive se les ha demostrado que han financiado campañas políticas de la derecha a lo largo de la historia. Entonces, que quede muy atento, que esté pendiente que esa lista la van a revelar esta semana para que estudie un poquito, para que se la lea, para que deje de ser tan ignorante, para que deje de ser tan inhumano, para que deje de ser tan payaso, nada más por tratar de agradar a esa élite corrupta, que cada día van siendo menos, cada día se va demostrando más la verdad, y aquí vamos a seguir haciendo esto porque esto se tiene que saber a nivel nacional y esto no puede volver a ocurrir en Colombia. Hasta aquí les dejo este video y nos vemos en el próximo.